Bueno, a ver, señores, el tamaño del problema primero, para empezar. ¿Cuál es el tamaño del problema en Jalisco? Ya hablamos del México y a nivel mundial dicen que más de 600,000 están ahorita enfermos de diabetes y otro tanto no lo sabe. Dígame, doctor. Bueno, en Jalisco, como tú bien lo mencionas, tenemos 600,000, una aproximación de 600,000. A ver, no oigo. ¿No le pueden poner el audio, por favor? Que no oigo. O si me puede hablar un poquito más alto, por favor. En Jalisco tenemos 600,000 personas identificadas con diabetes. Esto quiere decir que la mitad de ellas son mujeres y Jalisco ocupa el lugar número 17 en mortalidad a nivel nacional. A final de cuentas, las defunciones relacionadas con diabetes son 6,200 y esto nos habla de que en Jalisco cada día 17 personas mueren por esta causa. La diabetes, a final de cuentas, es el mayor problema de salud pública a nivel mundial a los cuales se están enfrentando actualmente los sistemas de salud y las propias personas. El mayor problema de salud pública. No hay otra enfermedad que más... Mayor problema de salud más pública. Que el cáncer. Claro. Más que el cáncer, mucho más que el cáncer. Mucho más que el cáncer. Fíjense nomás, 17 personas diarias. Diarias mueren. A nivel mundial, fíjate bien, a nivel mundial, cada 6 segundos muere una persona por diabetes. Pero en Jalisco, 17 diarias. 17 diarias. Y a nivel nacional, 11 personas cada hora. A ver, doctor. José Antonio, qué bueno que este foro inició con esta charla entre Modesto y tú. Es muy ilustrativa. Magnitud del problema. Decía Modesto, probablemente inicié con el problema antes, no me enteré hasta hace 4 años. Ese es un primer aspecto de la magnitud del problema. Del número de casos diagnosticados prácticamente en todo el mundo, se estima que puede haber uno adicional sin diagnóstico. Es decir, que probablemente estos 600,000 casos que hay en Jalisco podrían en realidad ser el doble. Y si no estrictamente con diagnóstico de diabetes, sí en una fase considerada como prediabetes, que enseguida podemos platicar un poco al respecto, pero que es fundamental el realizarse exámenes oportunamente, incluso si no hay todavía sintomatología, para detectar esas fases, sobre todo en las personas con mayor riesgo, y para poder actuar de manera oportuna y evitar las complicaciones de mediano y largo plazo de la enfermedad. Alrededor de 1.8 millones de personas mueren en el mundo, 2.2 millones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud por complicaciones relacionadas con la hiperglicemia, pero también hay que recordar lo siguiente: es muy común la combinación entre diabetes y enfermedad cardiovascular, y estas dos patologías constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo. O sea, es muy común que diga, ¿se murió de qué? De un infarto cardíaco. No, se murió de diabetes. Es que podría haber coexistido un infarto cardíaco. Exactamente, podrían haber coexistido las dos patologías. Por eso, cuando habla el doctor Mario Márquez de que es el gran problema de salud pública a nivel mundial, estoy completamente de acuerdo, porque frecuentemente esta enfermedad lleva a enfermedad renal crónica, lleva a enfermedad cardiovascular, y aun cuando la causa de la muerte sean estas patologías, de fondo hubo y de inicio una diabetes mellitus, a la mejor de mal control. A ver, doctor. Sí, algo importante que se exponía es que diabetes es una enfermedad en la mayoría de los casos asintomática. Cuando se presentan los síntomas son demasiado tarde. Se calcula que retrasamos el diagnóstico alrededor de 4 o hasta 8 años para poder establecer de forma estricta las cifras de glucosa que diagnostican a alguien con diabetes. Ojo, público televidente, usted puede ser un enfermo, yo también. Claro, hay factores y no lo de sabemos. Hay factores de riesgo que al final estamos pendientes de que pudieran influir en la aparición de la enfermedad. Un paciente que tiene obesidad, sobrepeso, es sedentario, fuma, tiene malos hábitos de alimentación, es un paciente, y además la carga genética, algún familiar en primero o segundo grado,
pues obviamente tiene un riesgo altísimo de desarrollar diabetes. Él es el que tenemos que enfocar la batería para tener un diagnóstico temprano y tenga una calidad de vida adecuada. ¿Por qué? Si bien es cierto, no se cura la diabetes, si se controla, vive tantos años como otra persona sin diabetes. El problema es que si no se cuida, la calidad de vida, inclusive los años perdidos, se considera casi 10 o 17 años perdidos. De tal manera que eso es importante, un diagnóstico temprano y hacer programas de prevención en factores de riesgo. Adelante, doctor. Ya dijo un dato importante. No se cura la diabetes. Para que nadie hable, porque luego hay mucho que dice, con esto se cura la diabetes. Hay medicamentos incluso. Es charlatanería. En la internet, Pepe, en las redes sacan, no, que con este medicamento usted se va a curar y que es pura charlatanería. La diabetes no se cura. Están siendo especialistas. A ver, yo ahorita voy con usted, con mucho gusto. Definitivamente la diabetes es una enfermedad solo controlable, pero no curable, y eso tenemos que admitirlo. Posiblemente a futuro las cosas cambien, pero en la actualidad así es. Yo quiero comentar que realmente lo más importante es la prevención de la diabetes, como lo comentaba el doctor Escalante. La diabetes depende básicamente de factores genéticos hereditarios. Es muy importante que el enfermo diabético conozca su enfermedad, que la interprete y la acepte para que por consecuencia... ¿Qué es genético hereditario, doctor? Si un pariente mío tuvo diabetes. Exacto. Correcto. Por eso, y eso es muy importante en la prevención, que toda persona que tenga un familiar directo con diabetes, sea su hermano, sus hijos, su hermano, sus tíos, sus papás, ya no digamos, sus abuelitos, y que además, como se señaló, haya adquirido sobrepeso y obesidad, es una persona que tiene que evaluarse aunque no tenga ninguna sintomatología. Yo conozco muchos matrimonios en donde el papá y la mamá son médicos y son diabéticos y ninguno de los hijos se ha practicado una evaluación. Entonces es muy importante hacer una detección oportuna. Los enfermos diabéticos nos preguntan, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad muy compleja con trastornos metabólicos, alteraciones celulares muy amplias, pero que realmente depende fundamentalmente de que esa falla genética, sabemos que los genes son los patrones de una célula, los que ordenan cómo funciona una célula. Y hay el páncreas, en donde están las células que se llaman beta del páncreas, donde se fabrica y se secreta la insulina. Y la insulina es la principal hormona encargada de regular los niveles de azúcar a nivel del organismo. No la única, hay muchas, pero la principal es la insulina. Por esos factores genéticos, estas células beta del páncreas, al llegar a determinada edad, empiezan a fallar, porque los genes empiezan a fallar y empieza a disminuir o ausentarse la secreción de insulina. Y por supuesto ahí viene el problema de la diabetes, porque la insulina actúa jalando la glucosa, el azúcar de la sangre para meterla a las células. Es la acción principal sobre algunos tejidos. Ese es el ABC de la diabetes. Exacto. Es lo que hay que saber. Entonces, cuando no hay insulina suficiente o no la hay, por supuesto viene el aumento del azúcar, de la glucosa en sangre, es la hiperglucemia. Y también lo más grave es que hay azúcar elevado en la sangre, pero no hay en las células. Y la glucosa es un factor energético muy importante para el funcionamiento de las células y eso desencadena todos los trastornos metabólicos. Eso es la diabetes y el enfermo tiene que conocerlo y aceptarlo. Explicado así de manera muy simple y general. Doctora. Sí, algo también muy importante que no debemos de dejar pasar es el que en el momento en que se establece el diagnóstico de diabetes, especialmente en la diabetes tipo 2, es importante pensar en la presencia ya de complicaciones. ¿En la presencia de qué? De complicaciones. ¿Esto por qué? Porque como ya se comentó, muchas de las veces la diabetes es asintomática o los síntomas pasan desapercibidos por el propio paciente. Entonces, yo creo que es importante al mismo tiempo enfocarnos al diagnóstico oportuno de la diabetes, pero también al diagnóstico oportuno de sus complicaciones, entre los que destacan la enfermedad del riñón, la enfermedad renal crónica, la retinopatía, la neuropatía. Y bueno, las amputaciones. Las amputaciones. Brazos, no, piernas. Piernas sobre todo. Pie diabético. Pie diabético. La ceguera. La ceguera. Todo esto es producto de la diabetes, son consecuencias de la diabetes. Dígame. Bueno, yo quiero también comentar, antes de continuar con el tema de las complicaciones y demás, que como decíamos hace un momento, es muy importante la prevención.
Entonces, hablando de la prevención, pues debemos de saber que debemos estar checando no solo los niveles de glucosa, sino nuestro peso, porque sabemos que uno de los detonantes de la diabetes son el sobrepeso y sobre todo la obesidad. Entonces, tenemos que estar checando nuestro peso, tenemos que estar viendo si es que estamos pasados de peso, qué lo puede estar originando, si tenemos una alimentación que no está siendo adecuada, que estamos comiendo demasiadas calorías, demasiados alimentos chatarra, que no tenemos actividad física. Entonces ya desde ahí ya están como focos amarillos de que nosotros podemos llegar a tener esta problemática. Entonces yo creo que lo más fundamental es revisar cuáles están siendo los hábitos que pueden llegar a detonar esa carga genética o ese antecedente que nos puede llevar a presentar esta enfermedad. Es que han hablado de dos cosas, les voy a hacer dos preguntas a ver quién quiere responder. Dice, personas con mayor riesgo. Quiero que me aclaren, ¿quiénes son las personas con mayor riesgo? ¿Edades, costumbres, estilos de vida? ¿Quiénes son, por favor? Y dos, una evaluación. Lo que pasa es que no se hacen evaluaciones o estudios. ¿En qué consiste una evaluación para saber si yo estoy enfermo o no estoy enfermo? ¿Quién me la responde? ¿Doctor? Sí, mira, contestando tu primera pregunta, los factores de riesgo para poder padecer diabetes principalmente es el factor genético, es decir, los antecedentes familiares si tienes que pudiéramos tener. Ese es uno de los factores principales para poder desarrollar la diabetes. Si nosotros a eso le sumamos... ¿En qué porcentaje? Si mi padre fue diabético, ¿qué porcentaje de posibilidades tengo de volverme yo diabético? No se tiene así una determinación porque no es un número así definitivo en ese sentido. Se puede considerar que alrededor del 10 o 15% pudiéramos presentarlo. Okay. Pero los estilos de vida que estamos teniendo actualmente se consideran que son las principales causas de poder estar desarrollando actualmente complicaciones o tener un diagnóstico de diabetes mellitus. La alimentación está cambiando en los últimos 30 años y ha cambiado de manera significativa en lo que viene siendo el mexicano. Cada vez hacemos menos deporte porque estamos más preocupados por llevar un sustento a casa y por estar trabajando, y en ocasiones requerimos de 1 o de 2 trabajos para poder mantener. Entonces eso es el pretexto para no poder realizar algún estilo de vida saludable. La obesidad es un problema de salud igualmente en México y asociado a la diabetes mellitus. Principalmente serían los obesos. Los sedentarios. ¿Cuándo se considera una persona obesa? ¿Cuántos kilos debe? ¿Cuándo? La obesidad se considera principalmente a través de una cosa que se llama el índice de masa corporal, ¿sí? Y no está dado más que cuántos kilos pesas sobre la talla que tienes, ¿sí? Obesidad se considera cuando tienes un índice de masa corporal por arriba de 25. Y ya de ahí hay obesidad de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. La gente que lo está viendo puede saber si tiene un peso por más de 25. ¿No hay algo? Tienes que medir tu peso por la talla al cuadrado. Digámosle así, si usted mide 1,75, usted debe de pesar 75 kilos, más o menos, ¿no? Para hablar de uno, exactamente. Digo para que la gente lo entienda. Si usted mide 1,80, usted debe de pesar 80 kilos, 80, 85. Si usted pesa 25% más que de eso, ya es obeso. ¿Está bien la explicación? No necesariamente. La talla cuenta mucho. O sea, el alto que tienes y sobre todo la complexión cuenta mucho. Un factor también importante es cuánto mide tu perímetro abdominal. También es un factor que influye mucho, ya que las células, los adipocitos, las células grasas, en el mexicano habitualmente es en donde más se empiezan a acumular. Estás panzón, de seguro necesitas eso, ¿no? Es correcto. A ver, dígame. Reforzando lo que ya se ha mencionado, y comenzando con lo que menciona el doctor acerca de la cintura, que es algo que las personas pudieran medirse, que alguien les mida la cintura. No es un factor determinante, pero sí es un factor de riesgo. O sea, personas en nuestra población se habla de más de 92 centímetros de cintura.
deberían de preocuparse. No significa que tengan enfermedad cardiovascular, diabética, metabólica, pero que sí conduce a que sí se puede pensar que está con un factor de riesgo, y si no me equivoco, 86, 82 centímetros para la mujer. Esto varía en la misma población, aquí está el doctor Márquez. O sea, ¿90 y qué centímetros? 92 centímetros en el si hombre. le mide la cintura del ombligo para... Deberíamos de preocuparnos. En la población central de México es diferente, todavía este valor baja todavía porque son también más bajos de estatura. Entonces, esto es algo que pudiera ser... Ya que estoy con usted, dígame, si se puede decir, yo le hago pregunta, usted me dice si se puede o no, ¿en qué porcentaje se puede reducir el riesgo de enfermedad de la diabetes haciendo ejercicio? Hay modo de decir, mire, el atleta o el que hace ejercicio por lo menos 1 hora diaria reduce en un 40% las posibilidades, a pesar de que tenga carga genética. Mucho va a depender del tipo de ejercicio que se haga. En los estudios longitudinales que también se está hablando de estilo de vida, es difícil hablar nomás de actividad física. Esto tiene que ir muy ligado al aspecto de nutrición. En estudios de metaanálisis, o sea, donde se analizan varios estudios, se ve que esto puede, nomás el factor de ejercicio puede disminuir en un 10% este factor. Sobre todo cuando estamos hablando no tanto de la glucosa, pero sobre todo de la hemoglobina glucosilada. Posteriormente podemos hablar más de qué es lo que se tiene que hacer como ejercicio. Pero de eso, en cuanto a factor de muerte, hasta el 30% se ha reportado que puede disminuir en poblaciones, y esto en estudio longitudinal de más de 6 años, si hace actividad física. Por ejemplo, Modesto, la última pregunta para ir con usted. Modesto, que ya tiene y ya sabe que está enfermo y que a veces pasa en su alimentación. Si se pudiera, si fuera al gimnasio, hacer cardio 1 hora diaria, ¿le ayudaría a resolver mejor el problema? ¿O solamente con la medicina? Definitivamente sí. Y hay 3 cuestiones. No es nomás lo del ejercicio, podemos ahondar más posteriormente, sino son 3 aspectos fundamentales. El hacer no nomás cardio, sino el fortalecimiento muscular, el moverse, el estar menos tiempo sentado, y el moverse, simplemente caminar más. Le ayudaría más. Definitivamente. No, además, el medicamento que se controle. Claro, si necesita. ¿Ya oíste, holgazán? Pero en mucho... Tú no, ¿eh? ¿Y mis rodillas qué? No sé, eso ya pregunta. Otro día hacemos un programa de rodillas. Bueno. Dígame, doctor. No, pero me había pedido la palabra el secretario. No, muy sencillo. 9 de cada 10 pacientes con diabetes tienen una asociación directa a exceso de peso e inactividad física. El otro 10% solamente es cuestión genética. Y esto es preocupante para el Estado mexicano, porque como tú bien sabes, la OCDE nos catalogó hace 3 años como el primer lugar de todos los países que evalúa como el país con mayor problema en diabetes mellitus. Y la OCDE también nos cataloga como el segundo lugar con mayor problema entre los países de tenemos obesidad. Perdón, me estaba distraído, pero me quedó claro. ¿Quién más me había pedido la palabra? Usted. Este asunto es muy importante. La frecuencia de diabetes en el mundo entre los países integrantes de la OCDE es de 6.7%. Y para el caso de México es del 12% prácticamente en la población adulta. Es decir, México tiene el doble, porcentualmente hablando, de diabetes en su población. ¿A qué se debe? Se debe a todos los factores que hemos comentado. El factor genético es muy importante. De hecho, hay estudios del factor genético en la población mexicana que ha identificado que posiblemente nuestra población tiene mayor impacto de genética acumulada de diversa índole, incluyendo alteraciones en ciertos cromosomas, y además, si sumamos el factor obesidad, también México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial. Nos hemos peleado el segundo y a veces el primer lugar. En la población infantil somos el primer lugar, lamentablemente. Entonces, esos son los 2 factores que más influyen a que tengamos esta alta prevalencia de diabetes en nuestro país: obesidad y el factor genético. Y esto tanto
en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, que es de la que más hemos platicado hasta este momento, la que ocurre más comúnmente en el adulto y que ocurre más comúnmente en el adulto obeso. En relación al porcentaje de riesgo que tienes si uno de tus padres es diabético, el porcentaje de riesgo que tienes está entre el 15 y el 24% aproximadamente. Y si tienes a tus dos progenitores con diabetes, este riesgo se puede incluso duplicar. En ese nivel, en esa proporción. A ver, ¿me había pedido la palabra usted? Bueno, y luego, ay, se me olvida usted, luego el siguiente es usted. Bueno, también comentar que hablando de las causas que preguntabas, pues los hábitos alimenticios en México, como hace un momento hablábamos, han ido cambiando muchísimo y ahorita podemos saber que México es el primer lugar en el consumo de refrescos, de bebidas azucaradas embotelladas. Entonces, estamos ingiriendo demasiada azúcar. En cuanto al consumo de verduras, es muy pobre nuestro consumo. En la última encuesta que se hizo de nutrición el año pasado, apareció que más o menos el 24% de la población consume verduras, los demás no. Frutas, 40% aproximadamente, pero bebidas azucaradas, 85% de la población. Ese es nuestro problema. Ese es el problema. Bebidas azucaradas, panecitos, bollería, muchos productos industrializados. Nuestra alimentación ha pasado de ser... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué productos industrializados? Por ejemplo, galletitas en paquetes, por ejemplo, embutidos, por ejemplo, juguitos, muchas cosas que la gente a veces lo hace o lo consume pensando que es saludable. Entonces toman un juguito, lo compran, se lo toman, pero no saben la cantidad de azúcar que ese producto contiene. O sea, los jugos no son recomendables. Los jugos embotellados son una fuente altísima de azúcar. Entonces, todas las personas que, por ejemplo, a sus niños les ponen... ¿Pero el jugo natural? El jugo natural aún sigue teniendo una cantidad alta de glucosa, sin embargo, por lo menos es una fuente natural. Si tú ya tienes diabetes, no debes de consumir jugos de naranja ni esa clase de cosas. Ni de arándano, ni de nada. No. O sea, no es lo recomendable. Todavía un jugo verde, un jugo de verduras, algo que contenga fibra, puede ser una buena idea. Pero un jugo de naranja, un extracto... de mandarina... sí, no sería una buena idea. Pero hablando de los productos industrializados, es como un detonante. Cuando aún no tienes diabetes, si empiezas a consumir esta cantidad de azúcar, tu peso también empieza a aumentar. Y entonces, ahora sí, la carga genética y todo esto de lo que hemos hablado puede detonar precisamente que presentes diabetes. Voy con usted, pero antes una pausa, ¿sí?